Buenos días, estamos a martes 17 de noviembre y vamos a hablar hoy de las mujeres en la Hispania medieval, que es el tema número 12 del curso Historia medieval de los reinos hispánicos. Primero hablaremos, como es habitual, de algunas cuestiones de método, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que no es nada habitual que en el programa de este curso, que tiene este nombre u otro parecido, como Historia Medieval de España en las universidades españolas, pues no es habitual dedicar un tema a la historia de las mujeres, ni tampoco en los manuales al uso que se escribieron para servir de guía para el programa de estas asignaturas. Es habitual que exista un tema dedicado a historia de las mujeres, lo cual viene a significar que en la gran mayoría de los historiadores españoles medievalistas, pues no parece que este tema tenga la importancia de otros. Eso es evidente, otros temas de historia política, de historia económica, de historia social, incluso de historia cultural. Claro, ese es un problema que tiene la historiografía feminista, a la que esa misma historiografía no ayuda cuando plantea la investigación y la difusión de los resultados sobre el papel de las mujeres en la historia de la península ibérica. Es algo más bien que corresponde a una especialidad historiográfica donde generalmente mujeres estudian sobre el papel de las mujeres en la historia de los hispánicos. Me he referido a este problema en una conferencia no hace mucho en Oviedo, que se tituló El papel de las mujeres en la historiografía global, que podéis seguir por vídeo en el canal de YouTube de Historia de Debate. Es decir, que no hemos conseguido todavía que el enfoque de género entre a formar parte de una manera destacada, como se merece, en la historia general, en este caso, de los reyes hispánicos. Por lo tanto, que esta lección sea una contribución en esa dirección. Otra cuestión metodológica es lo grave que es que en la historiografía española exista un déficit evidente que hemos hecho notar en otras lecciones en lo tocante a historia de las mentalidades, que tiene otros nombres: historia de las representaciones sociales, historia del imaginario, historia de las sensibilidades, antropología histórica. Digo que es grave cuando estamos hablando de una historia de las mujeres en los reyes hispánicos, porque hay que introducir cómo se construye el género a lo largo de la historia, en este caso, a lo largo de la historia medieval. No se nace aprendido, ¿no?, sino que los roles de cada uno de los géneros se aprenden en la familia y otros medios sociales y culturales de la época medieval. Y ahí llevamos un retraso, claro. Igual en los estudios que tienen que ver con la antropología histórica, con la historia de las mentalidades sobre la cultura popular, esenciales para que la historia de las mujeres no se reduzca a la historia de las mujeres que se desenvuelven en el marco de las élites sociales, económicas y culturales. En fin, lo habitual en la bibliografía sobre este tema es el título siguiente: la mujer que es indispensable en los fueros, en el mundo urbano, en el mundo campesino, etcétera, y sobre todo en el mundo de la nobleza. Pero está bien, pero es, digamos, el primer aporte que necesitamos para un enfoque de género aplicado a la historia de España, y es un aporte descriptivo, puramente descriptivo en la mayoría de los casos, con poco análisis, desgraciadamente, entre otras razones porque falta el factor subjetivo, que es
importante en general en la historia, pero es especialmente importante en el caso de la historia de género. En fin, dicho eso, ya entremos en cuestiones más concretas. Primero decir que todas las sociedades históricas son patriarcales por definición. Entendemos por patriarcal, bueno, término acuñado por el feminismo, también por el feminismo historiográfico, y que se adapta muy bien al tema de hoy. Es decir, patriarcal se refiere al ámbito familiar y al poder que en ese ámbito familiar ejerce los padres, los hermanos y los maridos. Es importante porque ese poder masculino en la familia está en el origen de la discriminación de género, ¿no? Históricamente hablando, porque el origen de la discriminación de género está en la familia como célula de convivencia, ¿no? Y de reproducción social. Decir también que las relaciones de género, por mucho que se hayan dado de una manera desigual en todas las sociedades históricas, no corresponden a un concepto ahistórico. Es decir, que las relaciones de género cambian igual que cambia la historia, ¿no? Es decir, que vamos a estudiar aquí cómo se dan en la península ibérica las relaciones de género masculino y femenino en la época medieval, y ya os digo de entrada que hay claras diferencias respecto a la época antigua o a lo que vendrá después, la época moderna, las épocas modernas y contemporáneas. Y también existen, y las haremos notar, diferencias entre las relaciones de géneros en la Alta Edad Media, en la Plena Edad Media y en la Baja Edad Media. Y lo que decimos aquí, digamos, lo que vamos a decir aquí en referencia al espacio peninsular, pues tiene unas características también específicas, distintas del resto de Europa, unas y otras comunes con el resto de Europa. Igual en lo que toca a las diferentes identidades nacionales y regionales que se dieron en la península ibérica medieval. Es decir, que aquí es donde se distingue nuestro trabajo como historiadores de otros científicos sociales o de otros humanistas, ¿no? De que nosotros, si no estudiamos el cambio, pues ¿para qué servimos, ¿no? ¿Para qué sirve la historia que nosotros escribimos si no estudiamos el cambio? Damos por hecho que ya lo he dicho, resulta evidente que lo que se llama la subordinación de la mujer, la discriminación de género y todos estos conceptos, la existencia de machismo y todo eso, lo damos como un hecho ya sobradamente probado para todas las épocas históricas, desde la antigüedad hasta el tiempo presente. Otro criterio que nos va a guiar en nuestra exposición importante es el carácter paradójico que tienen las relaciones de género. Es decir, esto es muy importante porque, igual que pasó hoy en día, en la época medieval, en un contexto de subordinación, nos encontramos avances importantes en estatus y en libertad para las mujeres, ¿no? Que como eso es la parte nueva y la parte variante de la historia, queremos destacar. Si no, para eso bastaría hacer un ensayo sobre la discriminación de la mujer y como algo que hoy existe y que ha existido en todas las épocas históricas. Eso se resolvería en una frase. No necesitaríamos dar aquí una lección entera, ni necesitarían todas las, generalmente colegas que han trabajado y han investigado para que aquí pudiéramos dar esta lección, pues sí, no hubiera tenido que hacer tanto trabajo para actuar con criterios preestablecidos, por mucho que esos criterios preestablecidos sean ciertos como es el caso. Entonces, eso es lo que debe quedar claro, que en todas las épocas hay discriminación y al mismo tiempo avances.
Y qué mejor ejemplo que lo que viene sucediendo en las últimas décadas, donde los avances en la emancipación de la mujer han superado cualquier época histórica anterior, y sin embargo, al mismo tiempo, no solo perviven elementos de discriminación evidente, como la falta de igual salario para igual trabajo, sino además que se ha agravado el machismo, como demuestra la existencia la cotidiana de la violencia de género. Entonces, vivimos el momento de más avances y el momento en que a muchas mujeres le cuesta la vida poder disfrutar de esos avances en cuanto a igualdad de género. Y eso pasa en todas las épocas históricas. Vaso medio lleno, medio vacío. Y a nosotros, por carácter y porque somos historiadores, nos vamos a fijar bastante en los avances, no solamente en los elementos ya conocidos de subordinación, discriminación y desigualdad de género. Pasaremos rápido por la Alta Edad Media. Nos interesa subrayar que domina la familia extensa, donde conviven en la misma casa pues 2 o 3 generaciones, abuelos, tíos, primos. Decimos eso para poder afirmar que durante la plena Edad Media, ya en el feudalismo pleno, se transita de la familia extensa a la familia nuclear, a la familia conyugal, donde existe consenso sobre eso. El papel de la mujer es mayor en la unidad familiar y en general en la vida social y económica, no tanto en la vida política. Si dijimos al principio que la familia es la célula original en la que, como nos han explicado los historiadores y científicos sociales que nos han precedido, es la célula original donde se manifiesta en primer lugar la división por sexo, no solo en las tareas domésticas, sino incluso en las tareas sociales y económicas. Por lo tanto, este cambio de la familia extensa a la familia conyugal es importante. En general, la plena Edad Media y el pleno feudalismo supone un avance en cuanto a papel de la mujer en la sociedad, y el hecho de que este tránsito de la familia extensa a la familia conyugal se diera más en las clases populares que en la nobleza, pues nos da una pista sobre lo que vamos a ir viendo, de que, ya lo adelanto, de que la mujer popular era más libre que la mujer noble, ¿no? ¿Y por qué es eso de la continuidad de la familia extensa en el ámbito de la nobleza? Bueno, porque justamente también el feudalismo pleno supone la consolidación del linaje nobiliar, es el origen de las memorias genealógicas, y la nobleza funciona como familia extensa. Por lo tanto, eso redunda en algo que va a resultar evidente, que los avances de la mujer a lo largo en la edad feudal pues se van a notar menos en el caso de la nobleza, es decir, que hay diferencias de clase en cuanto a la evolución del papel de la mujer en la Edad Media, sobre todo en la plena y en la baja Edad Media. Pero no creáis que eso necesariamente es bueno para la mujer campesina, para la mujer artesana, para la mujer pescadora, etc. Porque sí es cierto que disfruta de un grado mayor de libertad desde el momento que no hay propiedades por medio que heredar, por lo menos que no hay grandes propiedades por medio que heredar, pero al mismo tiempo sufre una doble discriminación, o si queréis subordinación,
como mujer y como mujer vasalla de un señor, ¿no? Así como parte del mundo feudal, donde le corresponden a las populares ser vasallas y no señoras, naturalmente. Entonces, más o menos ahí se equilibra la situación. Pero como estamos hablando del enfoque de género, en cuanto a enfoque de género, es muy clara la superioridad de las relaciones de género en las clases populares en relación con las relaciones de género en los grupos privilegiados. Reina Pastor ha hecho ya hace tiempo una investigación demográfica atendiendo a enfoque de género en Castilla y León, donde queda muy claro que en la plena Edad Media hay menos mujeres que hombres, y esa escasez de mujeres es una de las razones de los avances del papel de la mujer en la plena y en la plena Edad Media. Y se comprueba porque, por ejemplo, ella detecta un 50% de hombres adultos célibes, a diferencia de las mujeres, que en su mayor parte, en un porcentaje mucho mayor, estaban casadas. La razón del menor número de mujeres en la plena Edad Media es bien conocida, es sencilla. Hay una alta mortalidad femenina como consecuencia de las infecciones que se producían en el momento del parto, ¿no? Eso, claro, se equilibra en la Baja Edad Media, porque a las muertes de las mujeres a la hora de parir se ven compensadas, digamos, por la muerte de los hombres, que eran sensiblemente la mayoría de la población, como consecuencia de las epidemias y de las guerras que caracterizan la Baja Edad Media. Siguiendo este estudio demográfico, hecho con sensibilidad de género, porque no es nada habitual en los trabajos de demografía sobre la Edad Media que se atienda a esta división entre hombres y mujeres. Se hace algunas veces, pero no siempre, o pocas veces, salvo que, como en el caso de Reina Pastor, pues exista una sensibilidad sobre la situación del género femenino, que por desgracia no todos los hombres sienten. Bueno, quizá porque nos olvidamos de dónde hemos salido, ¿verdad? Bien, pues entonces en ese estudio se encuentra el dato de que las mujeres se casan entre los 15 y los 17 años y los hombres a los 20 años, y que en 10 años el hombre enviuda, ¿no? Es decir, que la esperanza de vida aparece para las mujeres entre los 25 y 27 años, casi la mitad de la esperanza de vida de los hombres, que era de 44 años, ¿no? Bueno, es una confirmación ya directa de lo que venimos diciendo, la escasez de mujeres como consecuencia de la alta mortalidad femenina, debido a lo que para la sociedad masculina, hegemónicamente masculina de ese tiempo, era la función principal de la mujer, es decir, tener hijos. Eso se equilibra, ya lo volvemos a ver, a final de la Edad Media, porque en el siglo XIV la esperanza de vida de los hombres pasa de 44 a 36 años, con lo cual ya se aproxima un poco más la esperanza de vida entre hombres y mujeres. De todas maneras, la vida de la mujer era muy dura en la plena Edad Media, a pesar de los avances conseguidos, como podéis ver, y se refleja en este dato terrible de la esperanza de vida. En fin, no pasaban de 20 añeras, como ya dijimos. Bueno, para elaborar esta lección me he servido de un trabajo de síntesis, una síntesis buena, del año 1997, de Cristina Segura, de la Universidad Complutense de Madrid, colega y amiga,
que aporta a un libro colectivo, la historia de las mujeres en España, aporta la parte medieval. Se trata de una obra, vamos, totalmente recomendable, si bien, claro, ha quedado un poco atrás, ¿no?, en el tiempo, pero tampoco sé que se hubieran hecho así síntesis de estas características. No hay muchas, entre otras cosas, porque no estaban los manuales para esta asignatura, normalmente, por lo tanto, eso no ha promovido que se estuvieran sacando más manuales sobre la historia de la mujer en España medieval o simplemente capítulos que exigirían un trabajo de síntesis en esos manuales que las editoriales suelen proponer a los historiadores para que se pueda impartir esta asignatura. Bueno, pues seguiremos en lo fundamental este trabajo, si acaso a lo mejor con algunas interpretaciones un poco distintas que se derivan de los criterios iniciales que planteé. Bueno, hay que dejar claro, como ha pasado en otras lecciones y en otros temas anteriores, que la contradicción que existe entre la legalidad y la realidad y las prácticas sociales para el estudio del papel de las mujeres en la historia medieval de los reyes hispánicos, como pasa con otros temas. Vivimos una sociedad donde la oralidad es hegemónica y desde el punto de vista de la relación entre señores y vasallos lo son las rentas feudales, y las rentas feudales son de transmisión oral, lo que se llaman los usos y costumbres. Es por eso que críticamente tengo que decir que pretender hacer una historia social ateniéndose solo a las partidas y a los fueros y todo eso, pues bueno, no va demasiado lejos. Y para el tema de la mujer tampoco. De hecho, algunos ya sabéis que yo he trabajado sobre este tema del derecho de pernada, sobre todo en Galicia y Cataluña, y es algo que no está en ninguna ley, claro, ni en ningún fuero. Pertenece como todo lo que tiene que ver con el mundo feudal, pertenece en su mayor parte a la tradición oral, a los usos y costumbres que cambian de un lugar a otro y de un momento a otro de la historia medieval. De hecho, aparece en los escritos, por eso lo hemos podido estudiar, simplemente cuando son impugnados socialmente, ¿no? Es decir, ya al final de la Edad Media. Por lo tanto, ojo que la legalidad no solo es una pequeña parte de la realidad social y económica de la Edad Media, sino que además a veces la legislación va por un lado y la realidad va por otro completamente distinto. Ya vimos cómo las partidas no llegaron a aplicarse desde en los siglos XIII ni prácticamente XIV o XV, salvo pues, en algunas sentencias de jueces reales o, por ejemplo, en el caso que nos ocupa aquí, pues para regular legalmente todo lo relativo a la herencia y al papel de la mujer de la nobleza. Pero, en fin, aplicaciones siempre parciales. En el caso de los fueros hay más aplicación, pero no tanto, con lo cual nos estamos moviendo siempre por una jerarquía que no es la habitual en otros autores, y es que lo primero, el derecho consuetudinario para entender la sociedad medieval, y después el derecho escrito, y donde, claro, ya sabéis que son más importantes la jurisprudencia que las partidas, por mucho que a nosotros nos encandile por lo que significan como fuente de datos para el estudio de la Edad Media. Y por último hay el derecho de revuelta, que es muy importante porque ya no es solo que lo oral está por delante de lo escrito, es que incluso dentro de lo escrito las revueltas generan un derecho alternativo que no estaba en ninguno de los textos canónicos, ni fueron ni partidas por ningún sitio, ¿no? Eso, si acaso, saldrá de nuevo cuando tratemos el tema de los conflictos y las revueltas
en la España medieval. También podemos decir, o debemos decir lo mismo, ya hablamos de ello, de la legislación eclesiástica, de los concilios y de los sínodos, donde ahí sí que existe una toma de conciencia historiográfica mayor, en el sentido que sabemos que lo que prohíben los concilios y los sínodos es lo que existe. Es decir, cuanto más prohíben es que es una prueba indirecta de la pervivencia. Yo que sé, por ejemplo, del aborto como realidad diaria, al menos en la cultura popular y supongo que también en la cultura de los grupos privilegiados. Y después también comentar que, antes de entrar en materia, esto, como resumen, ¿no? Que la situación de la mujer es más libre y más oral en las clases populares que en los grupos privilegiados, y es más libre y más oral en el campo respecto de las ciudades. Para este último caso, que puede aparecer como más dudoso, poner como ejemplo que la mujer artesana no podía entrar en los gremios artesanales. Sin embargo, en el campo la mujer es una parte activa de las comunidades de aldeas sin restricción legal de ningún tipo. Es decir, la espontaneidad de la vida popular, sobre todo de la vida campesina, pues está menos controlada que la vida urbana o que la vida en el interior de la iglesia o dentro de la nobleza. Por lo tanto, se manifiesta en un grado mayor, insisto, de espontaneidad y de libertad. Y sabría mucho más de eso si se hiciera historia de las mentalidades y de la cultura popular, pero bueno, no vamos a estar siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Lo primero, ver los tipos de matrimonios que tenemos en la Edad Media, en eso peninsular, en eso no nos diferenciamos del resto del occidente medieval. Hay tres tipos de matrimonio: el matrimonio de hecho, el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. Los dos primeros son amplísimamente mayoritarios, y el matrimonio eclesiástico se empieza a instaurar desde arriba a partir del siglo XIII, y todos creemos que no fue más allá de los grupos privilegiados, sobre todo de las mujeres, de las familias de la nobleza y del patriciado urbano. El matrimonio de hecho, es decir, lo que hoy llamamos las parejas de hecho, son hombre y mujer que se casaban y formaban una célula familiar sin mediar contrato administrativo ninguno ni la participación de la Iglesia. Esto es el caso de la inmensa mayoría de los matrimonios en la sociedad medieval. Es decir, algo que costó tantísimo reconquistar en los tiempos recientes y que era un lugar común en la época medieval. Más bien, cuando digo que era el matrimonio preferido por la población, el tipo de matrimonio preferido de la población, me refiero, claro, a una sociedad que era mayoritariamente popular y campesina, ¿no? Aunque también hay una variante de los matrimonios de hecho, que son los matrimonios clandestinos, que más bien tienen que ver con la vida de la nobleza y de los sectores privilegiados de la sociedad, también urbanos. Sobra decir que era igual de válido un matrimonio de hecho que un matrimonio mediante contrato escrito, que es el segundo tipo al que haremos referencia, los matrimonios civiles, ¿no? Sobra decir que en este tipo de matrimonios libres, pues simplemente eran en la medida matrimonios por amor, ¿no? Es decir, si lo comparamos con los matrimonios
en el marco de la nobleza y del patriciado urbano, ¿no? Dentro de esos ambientes más privilegiados de nobleza y patriciado urbano, también hay un tipo de matrimonio de hecho que son los matrimonios clandestinos. Igual, donde ni participa un notario, ni por lo tanto no media ningún documento escrito, ni tampoco la Iglesia. Yo pienso, y como yo, otros colegas que se han interesado por ese tema, que buena parte de estos matrimonios clandestinos son matrimonios por amor, ¿no? Que aparecen como matrimonios por rapto o hurto, es decir, donde se cumple ese rito, que no es un rito simplemente, es una realidad social, ¿no? De que el novio rapta o hurta a la mujer de su casa familiar y vive una vida como matrimonio de facto, lo cual naturalmente es válido. Ya dijimos que las parejas de hecho son válidas en la Edad Media, pero no tocante a los intereses patrimoniales, porque las familias de ambos cónyuges, así un poco a la fuerza, en estos matrimonios forzados y de mutuo acuerdo, naturalmente, en los hechos, pues claro, no anulan toda posible herencia y se anula la dote que normalmente la familia aporta a la mujer, o las arras que normalmente la familia aporta al hombre. Por lo tanto, también había matrimonios de facto en el ámbito de las clases dirigentes y, por supuesto, aunque no es el tema de hoy, no se puede dejar de mencionar que en estos matrimonios de hecho, que son mayoritarios en la sociedad medieval, entran las barraganas de los clérigos, que en ocasiones, siguiendo los hábitos propios de la alta nobleza, del alto clero y del patriciado, también son matrimonios que se pueden documentar, porque existe algún tipo de contrato para poder proteger a los hijos. Bueno, esto de barraganas de los clérigos es el lenguaje de los sínodos, ¿no? En realidad no se trata de concubinas, como tenían los nobles, sino que se trata, en la mayor parte de los casos, de las mujeres, de los clérigos, y no solamente de los curas de parroquia, sino también de obispos y arzobispos. Yo me gusta poner, una vez más, el ejemplo de los dos arzobispos Fonsecas, el de los Sismandiños y el fundador de la Universidad de Santiago, que ambos tenían familia, dejaron un testamento con bienes para sus hijos, etc., ¿no? Es decir, la necesidad de documentar el matrimonio pues es consecuencia del hecho de que hay una herencia que repartir, ¿no? Y de no dejar a los hijos pues sin nada. Cuando se trata de prelados, no pueden dejar en herencia a su familia, a sus hijos, los bienes de la Iglesia, ¿no? Pero sí sus propios bienes, porque normalmente el alto clero tenía un origen nobiliario, también en el caso de los Fonsecas. Pues esos son los matrimonios de hecho que tanto a nivel popular como en algún momento sectores de la nobleza y del clero pues practican, ¿no? Y es el mayoritario en la sociedad. Después están los matrimonios civiles, que son el pan de cada día en los matrimonios entre nobles y también en el alto clero y en el patriciado urbano. En todos los casos hay un patrimonio ahí que hay que heredar, que hay que preservar, etcétera, y eso obliga a ir a pasar por el notario o simplemente un documento privado entre ambas partes. Normalmente, cuando hay patrimonio por medio, los matrimonios son acordados entre las familias mediante un acto civil que se podía romper en cualquier momento. O sea,
El divorcio no existía ni siquiera la palabra, pero se practicaba, no solamente en el caso de las parejas de hecho, sino también en el caso de los matrimonios civiles. Otra cosa es cuando hablemos del matrimonio sacramental, ¿no? Por lo tanto, se podía romper en cualquier momento y seguía el siguiente ritual. Primero, un documento entre ambas familias con las cláusulas convenientes de cómo funcionaría el matrimonio, de la dote, de las arras y todo eso. Ese documento después se firma por ambas partes, se llama la firma de los esponsales, y después viene el acto que se llama desposorio, ¿no? La entrega de la novia al novio, ¿no? Y eso es lo que llamaríamos la boda, ¿no? La boda, obviamente, una boda civil, generalmente seguida de una fiesta que tenía tanta o más importancia que los bautizos o que los entierros. Bueno, ya dijimos que en estos matrimonios concertados por escrito, pues la mujer noble era menos libre que la mujer campesina, porque a diferencia de lo que pasa en los ambientes populares, el marido legal y civilmente casado con su mujer podía repudiarla en cualquier momento y tener oficialmente concubinas. Se han conservado documentos de compromiso del marido con una concubina, por ejemplo, ¿no? Y en caso de que hubiera adulterio, solo era delito para la mujer, para el hombre no, lo cual llevaba a la siguiente consecuencia, de que en algún momento, por parte de algún marido especialmente prolífico, pues podemos hablar casi de una poligamia encubierta entre su mujer legítima, por un lado, según el matrimonio acordado, y diversas mujeres concubinas, etcétera, ¿no? En este tipo de matrimonio concertado por escrito, la opinión de la mujer no se tenía en cuenta, y la del hombre un poco más, no del todo tampoco, sobre todo si se trataba de un matrimonio que, además de ser concertado, era un matrimonio político que tiene que ver con las relaciones entre unas monarquías y otras, y todo eso, donde hay realmente ya la posibilidad de escoger, incluso para el hombre era difícil. En general, el hombre tenía más margen para elegir que la mujer, lo cual, como veis, estaba en una situación de subordinación clara. Comentar también que en el caso de estos matrimonios de hecho y matrimonios civiles, el control de la natalidad no existía en el caso de la nobleza, volveremos sobre eso más adelante, y sin embargo sí existía en el mundo campesino, ¿no? Tanto divorcio como aborto y sistemas anticonceptivos conocidos a lo largo de toda la Edad Media, traspasados de una mujer a otra, ¿no? Bueno, en tercer lugar, tenemos que hablar del matrimonio sacramental. Nace en el siglo XIII y en el siglo XIV y XV regula los matrimonios en el ámbito de la nobleza, del alto patriciado no así en el caso del alto clero, que seguía siendo obligatoriamente un matrimonio civil, obviamente, ¿no? Esto es muy importante también para dentro de la nobleza, para todo lo que tenga que ver con la realeza. Se trata de un matrimonio indisoluble y bendecido por la Iglesia, donde ya las ataduras entre ambos cónyuges y de la mujer respecto del marido alcanza su grado máximo. En las partidas tenemos unos capítulos
dedicados a esto que equivalen a un resumen sobre cómo era o debía ser el matrimonio sacramental. Ya sabéis que las partidas no se aplican, pero de todas maneras, en este caso, hay que rebajar esa afirmación y decir que sí se aplica, por lo menos en el ámbito de la nobleza. Bueno, ahora vamos a ver un poco, tratando de no caer solamente en la descripción, sino de interpretar también la situación de la mujer en el ámbito campesino, en el ámbito urbano, en el ámbito nobiliar y en el ámbito religioso. En fin, al tiempo, en el siglo XIII, en que la situación de la mujer en el seno de la nobleza se endurece por la vía del matrimonio sacramental, sin embargo, las mujeres campesinas, menos sujetas a un control eclesiástico y nobiliar, etcétera, pues el proceso es contrario. Empieza a aparecer hechos evidentes de que hablan de la igualdad jurídica del hombre y de la mujer. Y en ese sentido, la prueba más evidente es la investigación que Reina Pastor ha hecho sobre los foros en Galicia, de una gran importancia no solo para la historia de Galicia y peninsular, sino para la historia de Europa, porque se demuestra cómo a partir del siglo XIII, que es cuando se instauran los foros en Galicia, y además para eso se puede disponer de una cantidad muy grande de documentos para confirmar, como hizo Reina Pastor, que las mujeres, igual que los hombres, podían recibir foros, aparte de otras propiedades, pero el foro, que era una especie de arrendamiento con cláusula vasallática, como ya sabemos, podían recibir foros como titulares, heredarlos y dejarlos a los hijos. Y también incluso vender el derecho a foro. Y aparecen así en la documentación, a veces solas y a veces pues aparece el hombre y su mujer, o sea, el marido y mujer ambos como titulares de los foros. Se podría decir que eso es una influencia del derecho romano, donde, pues como sabéis, sobre todo a partir del reinado de Alfonso X, hay una intención por parte de la monarquía de incluir el derecho romano, que favorecía la cosa pública, pero favorecía también la propiedad, la propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece, pero no es así. O sea, porque realmente ni las partidas ni los fueros en ningún sitio dicen que la mujer tenía derecho a ser titular de un bien económico o económico social. Esto es así, primero, como consecuencia del peso que las mujeres jugaban en las economías campesinas. Y segundo, porque en realidad es una especie de supervivencia, pero no por imposición legal o monárquica, no, es una supervivencia de los contrarios, de los contratos agrarios bilaterales de tipo romano, ¿no? que existen a lo largo de toda la Alta Edad Media, como ya sabemos, porque se tratan de contratos normalmente de arrendamiento que los señores altomedievales firmaban con los campesinos libres, ¿no? Y eso, de alguna manera, está también presente ahí en la plena Edad Media, y cuando los monasterios empiezan a firmar con sus campesinos foros, claro, en aquella época, con una cláusula de vasallaje, pues lo que están es, de otra forma, dando continuidad a los contratos agrarios de origen romano que atraviesan toda la Alta Edad Media. En fin, no solo en el caso de los foros, también se han detectado en el sur peninsular mujeres titulares de parcelas en las listas de repartimientos, lo que después sería Extremadura y Andalucía, de las tierras quitadas al Islam. Bien, ya lo dijimos, pero podemos concretar más. Las mujeres juegan un papel principal en la economía de las granjas
campesinas, porque ellas son las responsables de tareas que son fundamentales para estas economías campesinas, como son el cuidado de los animales, la huerta, el asegurar que haya agua y leña diariamente, la leña para la calefacción, pero también para la iluminación, el cuidado de la viña, compartido con hombres, hacer pan, tejer hilo, y ayudaban después en el resto de las tareas, donde ya la responsabilidad era masculina, como sembrar, cosechar, en fin, los cereales, y etc. Y incluso las viñas, en el caso de que hubiera una cantidad importante de viñas. Toda esa participación de la mujer en las tareas económicas del casal, pues claro, era para el autoconsumo, pero también para pagar las rentas del señor, que se cobraban en carros de leña, en fin, animales domésticos y etcétera, ¿no? Es decir, de todo tenían que dar una parte al señor, y la mujer contribuía a esa producción que generaba, a veces con dificultad, un excedente económico que era absorbido por el señor feudal. En algunos casos, incluso la mujer llevaba toda la actividad económica y ganadera, por ejemplo, viudas con hijos, o por ejemplo, la mujer cuando se queda sola en la casa campesina porque el hombre se va a la guerra o a hacer la revuelta, como cuando la revuelta irmandiña, igual que en general la mayor parte de los conflictos y las revueltas, igual que las guerras, pues se daban en primavera-verano, y entonces las mujeres se quedaban en esos casos atendiendo en exclusiva a la granja familiar. Incluso cuando ya más adelante, en algunas partes de la península ibérica, más que otras, se refeudaliza la sociedad en la Baja Edad Media y vuelve la servidumbre alto medieval, a la mujer le toca la peor parte, porque dentro de los malos usos que aparecen, siempre para la sensibilidad del hombre de hoy, siempre destacamos, siempre nos llama más la atención el derecho al maltrato y el derecho a la pernada, ¿no? Y ambos, justamente, bueno, y el segundo, justamente, que es el más terrible, pues afectaba al género femenino. Nosotros, yo he estudiado eso, como sabéis, para los siglos XIV y XV en Galicia, y para los siglos XIII, XIV y XV en Cataluña. Volverá a salir el tema más adelante. Las campesinas no estaban solas, como pasará con la nobleza en sus castillos, con las mujeres nobles en sus castillos, nunca. El carácter comunitario que tiene la vida de aldea, lo que llamamos las comunidades de aldea, genera una fuerte sociabilidad para las mujeres y solidaridad entre ellas, que siempre, lo que supone siempre el cordón sanitario frente al predominio masculino, que obviamente se daba también en el ámbito campesino y rural. Los lugares de sociabilidad, eso sí, han sido estudiadas bien por las colegas, eran las fuentes, ellas tenían manantiales, tenían que ir a buscar el agua diariamente para sus hijos, para la familia, para cocinar, iban a lavar a los ríos, ¿verdad? Iban en muchos casos que hay molinos comunitarios o molinos que son del señor, iban a llevar el grano y a recoger la harina, y sobre todo, y probablemente esto último lo más importante, iban regularmente a la iglesia para las misas y las procesiones, aparte de las fiestas agrícolas donde participaban también. Pero en buena medida misas, procesiones, molinos, ríos, manantiales, pues son espacios, los consideramos espacios femeninos de sociabilidad y de solidaridad hasta el día de hoy. Yo vivo en una parroquia
rural que tiene 1200 años de historia. Las mujeres siguen yendo a misa y participando en las procesiones, pero sobre todo ir a misa cada semana, cuando no a las novenas con más frecuencia, de manera que muchas veces es la única vez en que salen de casa y se encuentran con otras mujeres a la vez, ¿no? Entonces eso sigue, como muchas de las cosas de las que estamos hablando, sigue vivo todavía en la cultura rural y popular gallega, igual que en otros sitios, como ya sabéis, donde se ha conservado la cultura popular en mayor grado y rural que en otros lugares de España, de la península de Europa, que se urbanizaron mucho antes. Recibían las mujeres la educación de las madres y de las abuelas o de otras mujeres sabias, ¿no?, de la aldea. Se transmitía oralmente una serie de saberes femeninos por el que tuvieron que pagar alguna vez precio, las mujeres también, saberes que tienen que ver con el amor y con la vida sexual, que era mucho más liberal que en la clase dirigente, que no es que entre los grupos dirigentes no hubiera una vida sexual paralela, pero oculta. En el caso campesino era una liberalidad más abierta de la que participaban los propios clérigos, obviamente, ¿no? Les enseñaban planificación familiar, anticonceptivos y abortos. Ambas cosas están condenadas en los sínodos, pero aceptadas en la práctica, sobre todo a nivel local. Ya sabéis, concilios y sínodos se hacen para quedar bien con el Vaticano, pero después los propios que participaban en esos encuentros de sacerdotes y ellos mismos en la práctica hacían lo contrario, que allí se aprobaba una y otra vez, una especie de cadena que atraviesa los siglos medievales. Les enseñaban cómo parir y alargar la lactancia. Empezaron a haber mujeres nodrizas, mujeres parteras, pero era un saber femenino y todas más o menos aprendían, las niñas de sus mayores, a alargar la lactancia para ahorrar en la alimentación de los pequeños. Era una educación que tenía lugar a edades muy tempranas, porque ya dijimos que se casaban alrededor de los 16 años y constituían pues una célula familiar separada si el Señor lo permitía, ¿no? Pero bueno, había prisa también porque se casaran las niñas, porque también era una boca menos que alimentar, ¿no? Se les enseñaba el trabajo, obviamente, el trabajo agrícola, se les enseñaba a hilar y otros saberes como los saberes culinarios y curativos. Y los curativos podían incluir, aparte de hierbas, sortilegios, de manera que a eso me refería yo cuando hablaba del precio que tuvieron que pagar, porque cuando la Inquisición se puso activa, estuvo activa afortunadamente, eso nos coloca más ya en el siglo XVI, ¿no? Pero la Inquisición, una de sus líneas punitivas era contra las brujas, ¿no? Donde pues estas mujeres sabias que sabían de sexualidad y de curar y que incluían, pues por tradiciones indígenas anteriores supervivientes, pues rituales, sortilegios, etcétera, pues fueron castigadas severamente. Bueno, en Galicia no, porque la Inquisición aquí se impuso a finales del siglo XVI, pero igual llegó a tiempo de romper estas solidaridades femeninas en las culturas populares que permitieron sobrevivir a nuestras mujeres a lo largo de tantos siglos, pese a toda la presión
masculina, en general muy desinteresada de todos estos saberes y de todas estas prácticas sociales de autoría femenina. Dejamos aquí la primera parte, en 5 minutos recomenzamos el tema.